Bueno, bueno, en la clase de hoy vamos a cerrar el capítulo central de nuestra materia, que ha sido el del metabolismo. En todas estas clases hemos estado eh, dedicándonos a... disculpen, alguno tiene el micrófono encendido y está interrumpiendo. Les decía que en las clases anteriores hemos estado estudiando el metabolismo, que hemos estado dedicándonos a ver la manera en que se sintetizan y que se degradan las diferentes macromoléculas, tanto los glúcidos como los lípidos, como los aminoácidos, que hemos visto cómo a partir de las distintas macromoléculas podíamos obtener energía con el funcionamiento del ciclo de Krebs, con el funcionamiento de la cadena respiratoria. Y también hemos visto cómo en situaciones especiales ese metabolismo, al verse exigido, nos permite ver cuáles son las limitaciones. Ahora, las vías metabólicas que hemos estudiado hasta el momento nos permitían ver cómo obtener a partir de unas macromoléculas otras macromoléculas, o cómo a partir de las diferentes macromoléculas obtener energía. Lo que no hemos visto es en dónde se pueden generar, en qué pasos metabólicos pueden generarse las diferentes macromoléculas a partir de otro tipo de moléculas que no sean moléculas biológicas. Que si estas vías metabólicas no existieran, sería muy probable que en el ecosistema el alimento se tendría que ir agotando. Lo mismo pasa que nosotros hemos visto que las diferentes macromoléculas pueden oxidarse completamente hasta dar dióxido de carbono y agua en presencia de oxígeno, o sea, consumiendo oxígeno. Pues bien, también vamos a ver hoy una vía metabólica en la cual el oxígeno es regenerado para mantener un porcentaje bastante constante a lo largo del tiempo en nuestra atmósfera. Esta vía metabólica que esta vía metabólica que revierte lo que nosotros habíamos visto como la oxidación completa, por ejemplo, de una molécula de glucosa que en presencia de oxígeno me terminaba dando dióxido de carbono y agua, más energía, que en el caso de la oxidación completa metabólica, esa energía se acumulaba en forma de ATP, tanto por el ATP que se iba produciendo a lo largo de la glucólisis como en el ciclo de Krebs, pero fundamentalmente en la reoxidación de las coenzimas reducidas en la cadena respiratoria. Lo que vamos a ver ahora es un conjunto de reacciones denominadas fotosíntesis, por las cuales, a partir de dióxido de carbono, que está en la atmósfera, a partir del agua, que por ejemplo es la que incorporan a través de las raíces las plantas superiores, más energía, que en este caso es aportado por la energía lumínica del Sol, vamos a obtener glucosa y oxígeno. Es decir, que si ustedes se fijan, es prácticamente la reacción inversa de la oxidación completa de una molécula de glucosa. Las reacciones de la fotosíntesis, para su estudio, se dividen en dos grandes grupos de reacciones. Las reacciones fotoquímicas, que son aquellas reacciones en las cuales la energía lumínica es aprovechada para tomar electrones del agua y cedérselos al NADFosfato oxidado para que pase a NADFosfato reducido. Es decir, estamos hablando de un transporte de electrones en el cual el agua pasa de un número de oxidación -2, el oxígeno, disculpen, el oxígeno presente en el agua, pasa de un número de oxidación -2 a un número de oxidación 0, o sea, a oxígeno molecular. Y este es el oxígeno que se libera durante la fotosíntesis hacia la atmósfera y es el que mantiene en aproximadamente un 21% el porcentaje de oxígeno en la atmósfera terrestre. Los electrones que liberó el oxígeno que formaba parte del agua, van a ser cedidos a una molécula de NADFosfato oxidado que va a pasar a NADFosfato reducido.
durante ese transporte de electrones, utilizando mecanismos que nosotros ya estudiamos cuando analizamos el funcionamiento de la cadena respiratoria, por un mecanismo similar se va a producir ATP. Por un mecanismo similar se va a producir ATP. En una segunda etapa de estudio, ese NAD-fosfato reducido y ese ATP que se produjeron en las reacciones fotoquímicas van a ser aprovechados en las reacciones bioquímicas para hacer un conjunto de reacciones de un carácter altamente anabólico, ya que a partir de dióxido de carbono vamos a llegar hasta glucosa. Es decir, a partir de una molécula no biológica, a partir de una molécula que no es un alimento, vamos a sintetizar glucosa. Y para esa reacción de síntesis, para esa reacción tan anabólica, vamos a necesitar de una gran provisión de NAD-fosfato reducido y una gran provisión de ATP para poder realizarla. Ese NAD-fosfato reducido y ATP, como decíamos, va a provenir de las reacciones fotoquímicas. En la clase de hoy, en una primera parte, nos vamos a dedicar a estudiar en detalle el funcionamiento de las reacciones fotoquímicas y luego del corte vamos a volver haciendo clic en el mismo link y nos vamos a dedicar a estudiar los detalles del funcionamiento de las reacciones bioquímicas. Las reacciones de la fotosíntesis, tanto las fotoquímicas como las bioquímicas, ocurren en el cloroplasto. El cloroplasto es una organela presente en las células de los vegetales, en las células fotosintéticas, que tiene una doble membrana, o sea, una membrana externa y una membrana interna, que cubren un espacio llamado estroma, que es el estroma del cloroplasto, y en el interior del estroma del cloroplasto hay unas estructuras con forma de como bolsitas redondeadas que están apiladas. Cada una de esas bolsitas se llama tilacoide, y el conjunto de varias de esas bolsitas apiladas se llama grana. En el interior del tilacoide se llama lumen, es el lumen del tilacoide, y obviamente entre el tilacoide y el estroma hay una membrana. Las reacciones fotoquímicas ocurren fundamentalmente en la membrana del tilacoide, mientras que las reacciones bioquímicas ocurren fundamentalmente en el estroma del cloroplasto. Para que las reacciones estas tengan lugar, un paso sumamente importante es lograr aprovechar esa energía lumínica que decíamos que es la que aporta el sol, para poder transformar esa energía lumínica en energía química. Para poder realizar esa transformación de energía, tiene un rol fundamental una molécula llamada clorofila. La clorofila tiene una estructura con cationes en coordinación, fundamentalmente el catión magnesio, que permite realizar un transporte de electrones en el interior de la molécula. En la mayoría de los organismos fotosintéticos existen dos tipos de clorofila, la clorofila A y la clorofila B. Se diferencian en un pequeño detalle. La clorofila A tiene este grupo metano en este extremo, que en la clorofila B es reemplazado por un carbono, hidrógeno, oxígeno. Es decir, nosotros estaríamos ahí incorporando un grupo aldehído en lugar de un grupo metano. ¿Cuál es el rol de la clorofila en estas reacciones? Nosotros durante el estudio de la cadena respiratoria habíamos visto que en las reacciones redox, para que una reacción ocurra espontáneamente, es decir, para que tenga un delta G negativo, teníamos que tener una diferencia de potencial redox positiva. ¿Por qué teníamos que tener una diferencia de potencial redox positiva? Porque el delta G
En el caso de las reacciones redox, se calcula por la ecuación de Faraday, y en la ecuación de Faraday nosotros tenemos que es igual a menos el número de electrones implicados en la reacción redox por la constante de Faraday por la diferencia de potencial redox. Y nosotros habíamos visto que si este era positivo, el resultado de la ecuación era negativo y por lo tanto el delta G era negativo. Y habíamos visto que cuando las coenzimas reducidas, el NAT reducido, el FAT reducido, le entregaban los electrones al oxígeno de la cadena respiratoria, esto tenía un delta E positivo y por lo tanto un delta G negativo. Pero ahora nosotros queremos hacer una reacción que es casi la inversa. Digo casi porque se trata de otra coenzima reducida, de otra coenzima, no de las mismas, porque se trata en este caso de NAT fosfato, pero lo que queremos hacer es entregarle electrones del agua al NAT fosfato oxidado para que pase reducido. Es decir, que este delta E va a ser negativo y por lo tanto la reacción no va a ocurrir espontáneamente. Y ahí es donde juegan el papel fundamental las moléculas de clorofila, que son las que van a aprovechar la energía lumínica para cambiar su estructura interna y de esa manera permitir que estas reacciones ocurran pese a que no sucederían de manera espontánea. ¿Cómo comienza esto? Esto comienza con una primera reacción denominada fotólisis del agua, en la cual la energía lumínica favorece la ruptura de una molécula de agua en sus componentes. Es decir, en el oxígeno, que pasa de número de oxidación menos 2 a 0, y se constituye en oxígeno molecular y es liberado hacia la atmósfera, en dos protones que conforman la molécula de agua y en los dos electrones que libera el oxígeno. Así comienzan las reacciones fotoquímicas de la fotosíntesis. Esos electrones son traccionados por un complejo con manganeso, que es uno de una serie de transportadores que están presentes en la membrana del tilacoide. ¿Recuerdan la estructura del cloroplasto? En la membrana del tilacoide está presente este complejo con manganeso, que facilita la ruptura de la molécula de agua. Sin el complejo de manganeso traccionando para que le cedan los electrones, no es que la fotólisis del agua ocurriría. O sea, si ustedes ponen agua al sol, no es que se va a producir la fotólisis, sino que esto ocurre justamente por la atracción que ejercen sobre los electrones este complejo con manganeso. Los electrones entonces van a pasar del agua al complejo con manganeso. El complejo con manganeso le va a ceder sus electrones al P680. El P680 es la abreviatura del pigmento 680 y se trata de un conjunto de moléculas de clorofila que tienen su máximo de absorción lumínica a una longitud de onda de 680 nanómetros. Por eso se denomina P680. El P680 va a absorber la energía lumínica aportada por el Sol, va a cambiar su configuración interna y al cambiar su configuración interna va a cambiar su potencial redox. Si ustedes se fijan, en el eje de la izquierda, yo tengo graficado lo que serían los potenciales redox aproximados de cada una de las moléculas que participan de este conjunto de reacciones. Ustedes verán que el complejo con manganeso tenía un potencial redox de aproximadamente 1,10 y le cedió los electrones al P680 que tiene un potencial redox de aproximadamente 1,50 positivo, 1,5 positivo. Pero cuando el P680 había tomado los electrones y pasa a un estado excitado gracias al aporte de la energía lumínica, pasa a tener un potencial redox de aproximadamente 0,3 negativo. En el gráfico yo he puesto el transporte de los electrones en función de si suben o bajan de acuerdo al potencial redox. Es decir, que acá yo del complejo con manganeso al P680 hice un transporte de electrones a favor del potencial redox, ocurrió espontáneamente. Y cuando el P680 pasó a este estado excitado que se simboliza con ese asterisco,
está en condiciones de cederle los electrones a la plastoquinona. La plastoquinona es un transportador que también participa de la estructura de la membrana del tilacoide y tiene un potencial redox cercano a cero, y entonces está en condiciones de recibir esos electrones provenientes del P680 excitado de manera espontánea. La plastoquinona, a continuación, le va a ceder sus electrones, los dos electrones, al complejo del citocromo BF. El complejo del citocromo BF va a tomar los electrones y los va a transportar hasta la plastocianina. La plastocianina, que es otro transportador que también está presente en la estructura de la membrana del tilacoide, va a ceder los electrones al P700. El P700 es otro conjunto de moléculas de clorofila con un máximo de absorción de energía lumínica a una longitud de onda de 700 nanómetros, de ahí viene su nombre de P700. El P700 va a absorber energía lumínica, va a pasar a un estado excitado, y en ese estado excitado, con un potencial redox mucho más electronegativo que los que habíamos visto hasta acá, va a estar en condiciones de ceder los electrones a la ferredoxina. La ferredoxina va a poder ceder estos electrones a una molécula de NAD-fosfato oxidado que pase a NAD-fosfato reducido. De esa manera, los electrones que estaban en el agua terminaron en una molécula de NAD-fosfato reducido, haciendo un conjunto de reacciones que le permitieron remontar este salto energético para poder hacer unas reacciones que sin el aporte de la energía lumínica no hubieran sido posibles que ocurrieran espontáneamente. Este es el punto donde la energía lumínica se transforma en energía química, y veremos un poco más adelante cómo esa energía química luego se va a transformar en energía metabólica.